también, como no, la resistencia a la opresión, como debe de ser. Dice que, o sea, nosotros pues entonces ya nos ubicamos que hoy, en el año 2026, tenemos muy arraigado el principio de seguridad jurídica por la importancia que este tiene dentro de un Estado como el nuestro. Cualquier amparo, jóvenes, que se presenta, cualquier inconstitucionalidad que se presenta, siempre se invoca a seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque a todos aplica la seguridad jurídica, no solamente al derecho tributario, pero en el caso de derecho tributario es fundamental la seguridad jurídica, o sea que la sociedad en general sepa que si va a pagar un tributo es porque así lo establece la ley, que no va a pagar tributos que van más allá de lo que dice la ley, que las arbitrariedades dentro del sistema administrativo tributario no se pueden cometer, y si hay alguna arbitrariedad dentro del procedimiento administrativo tributario, pues naturalmente se está violentando la seguridad jurídica y por lo tanto los contribuyentes tienen derecho a defenderse de esas arbitrariedades, pero no solamente con relación a el procedimiento administrativo tributario dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, jóvenes, sino que también este principio de seguridad jurídica aplica a la redacción de la norma tributaria, naturalmente, a la aplicación de la norma tributaria y a la inconstitucionalidad, porque recordemos que nosotros a la Corte de Constitucionalidad no solamente nos presentamos a plantear un amparo o una apelación de amparo o una constitucionalidad, o sea, la Corte Constitucional, paraguas de protección a los derechos de los ciudadanos, entre los que nos encontramos los contribuyentes, es bastante amplio y bastante proteccionista. Con relación entonces a este principio, pero como motivo determinante del derecho, porque dijimos que la seguridad jurídica la íbamos a ver desde varias vertientes. Una, como un valor, que es el que vimos anteriormente, pero también como un motivo determinante del derecho. Dice Pascual Pistón y Eleno Taveira Torres que los patrones, dice, de actuación de los particulares, o sea, todos nosotros, todas las personas que a la vez somos contribuyentes de los diferentes tributos que tenemos en Guatemala, porque recordemos que hay tributos que pagamos todos, como el IVA, pero hay otros tributos que se va especificando quiénes van a pagar. Por ejemplo, el de circulación de vehículos, que solamente quienes tienen vehículos. Quienes no tienen vehículos no pagan este impuesto. Dice que no es la actuación de los particulares, dice, no puede ser modificados por la autoridad, por las autoridades públicas y la previsibilidad ex ante de los ciudadanos con relación a efectos jurídicos de los actos públicos. El derecho, dice ellos, surge para lograr ese objetivo y la seguridad puede identificarse como la razón determinante del nacimiento del derecho. O sea, jóvenes, desde que surge el derecho, este derecho surge investido de seguridad para las personas. O sea, que si la ley dice que es compraventa, pues compraventa, no puede ni siquiera el legislador tratar de alguna manera de decir, parece compraventa, no es compraventa, pero para nosotros es compraventa, como hay incluso resoluciones de los juzgados en los que dicen, no, para mí es esto. Y he leído jóvenes alegatos en amparos en donde los abogados escriben que es cierto que dice que no es así, pero en este caso sí es así. Eso es imposible porque ahí lo que se está violentando precisamente la seguridad jurídica. Esos patrones de actuación de los particulares, o sea, de nosotros los contribuyentes, no los pueden modificar las autoridades y la previsibilidad es antes de los ciudadanos, o sea, tiene que estar en la ley. Si en la ley dice compraventa de bien mueble, jóvenes, es compraventa de bien mueble. No podemos darle otra categoría. Si es donación,
No podemos decir que es compraventa que se disfrazó de donación. O sea, las palabras en el derecho tributario, jóvenes, son textuales. El derecho tributario es textual, no es analógico, porque está prohibida la analogía, sino que es textual. Si dice que es blanco, jóvenes, si dice que es negro, es negro. Por eso es importante que con relación a nuevas fuentes de los recursos públicos provenientes de los tributos, el legislador tiene que tener mucho cuidado con la redacción de la nueva norma o la modificación de la norma, porque el campo tributario es muy cambiante, jóvenes. El campo tributario, desde que se ha desarrollado, porque es a finales de los años 20, principios de del 21, que se ha ido desarrollando. Pero en ese desarrollo nos hemos dado cuenta que es muy cambiante, que cambia constantemente. Y si no, pues solamente en este tiempo que tenemos nosotros de estar en el curso de Derecho Financiero y el Derecho Tributario, vemos que derogaron ya una norma que, créanme, y los que saben de esto, nos daba muchos dolores de cabeza. Esa norma, el impuesto de herencia, legados y donaciones, era realmente un castigo muy grande para quien estaba recibiendo una herencia. Y el UCIC pues tenía que ser modificado, porque no es posible que pague una vivienda un impuesto porque existe esa vivienda, que no genera riqueza, sino que lo que hace es darle cobijo a las personas que necesitan de esa vivienda para poder tener una vida digna. En ese orden de ideas, jóvenes, es importante entonces que analizamos precisamente la seguridad jurídica desde todas sus vertientes, porque desde todas esas vertientes a nosotros nos sirve en el campo tributario, que es tan prolífero, porque hay tantas leyes tributarias que están encasilladas solamente dentro del derecho tributario, sino que la misma Constitución Política de la República nos da los parámetros de las normas tributarias, que se debe respetar el principio de capacidad de pago, el principio de legalidad y todos los principios que hemos analizado y otros más que no analizamos se tienen que respetar dentro del campo de la tributación. Y de ahí entonces, jóvenes, que sea importante la seguridad jurídica en materia tributaria. También tenemos la seguridad jurídica vista desde la perspectiva de criterio valorativo del derecho, o sea, el valor del derecho en sí. Los mismos maestros, citando en este caso a Fernando Sáiz de Bujanda, que es uno de los más importantes tributaristas españoles del siglo XX, dice Fernando Sáiz de Bujanda que si las situaciones de seguridad negativa se incrementan, entonces aquí tenemos nosotros otro elemento importante con relación a la seguridad jurídica, que es la seguridad negativa. Se configura, dice el maestro Sáiz de Bujanda, una situación de seguridad general negativa. O sea que esa seguridad general es negativa. ¿Para quién? Eso es lo que vamos a analizar. ¿Para quién es negativa en determinado momento la misma seguridad jurídica? Incompatible, dice el maestro, con la función de orden jurídico de constituir un orden social estabilizado, porque, jóvenes, el orden social jamás va a ser estabilizado. El orden social, precisamente porque es cambiante, no es estable, sino que está cambiando conforme a las necesidades de la misma sociedad. Dice el maestro que la seguridad jurídica en general no siempre protege al ser humano en forma directa, y eso es importante, porque es tan amplia, joven, la seguridad jurídica, es tan amplia que abarca todas las áreas del derecho. No podemos entonces arrogarnos para solo el derecho tributario, la seguridad jurídica, como si lo hacemos con el principio de capacidad de pago, con el principio de legalidad en materia tributaria, de no doble tributación. No, la seguridad jurídica es más allá que este principio o que el otro principio aplicado solamente al derecho tributario, sino que es aplicable a todas, absolutamente a todas las áreas del derecho. Y según el maestro Sáiz de Bujanda, en ese momento, entonces, este principio
de seguridad jurídica puede convertirse en negativo, porque dice él, el ser humano sabe que se encuentra protegido por la justicia, que la justicia es otro valor y que a la mano de la seguridad jurídica, a la par de la seguridad jurídica, pues es importante para toda la sociedad en general. Dice también el maestro Said de Bujanda, la persona, en este caso el contribuyente, se encuentra fuera del ámbito de aplicación, dice la seguridad jurídica como un derecho para él solito, porque es para todos los demás también. Y en ese orden de ideas, jóvenes, el derecho tributario que es aplicable para todos, porque por ejemplo, el IVA, ya lo hemos mencionado varias veces, lo pagamos todos. El IVA no lo paga solamente un contribuyente. Sí, y no dice específicamente el contribuyente que tenga más ingresos, el contribuyente que gane tanto al mes, como en el caso del impuesto sobre la renta, que sí establece parámetros. En el caso del impuesto al valor agregado es para todos, absolutamente para todos los ciudadanos de este país. De acuerdo a este criterio, estamos ante la seguridad general negativa, de acuerdo a este concepto de la seguridad jurídica y en base a lo mencionado anteriormente, tanto la libertad como la justicia se encuentran íntimamente ligadas a la seguridad. Es importante entonces, jóvenes, detenernos a analizar que son un todo. La justicia, la libertad, la legalidad, la seguridad jurídica son un todo. Por eso, dice el maestro Said de Bujanda, pues hay quienes puedan sentir que es una seguridad jurídica para ellos, pero que protege a todos los demás. ¿Cuál entonces podríamos decir nosotros que es esa seguridad jurídica negativa? Fíjense, jóvenes, que en materia tributaria lo constituye el hecho que existan excepciones. Y acá vamos ampliando lo que dijimos anteriormente. Todos pagamos el impuesto al valor agregado. Todos. Pero la excepción, ¿verdad? Toda regla tiene una excepción. Y en el marco tributario, la excepción es la exención. Todos pagamos el IVA, menos las universidades. ¿Es una seguridad jurídica negativa? Sí, es una seguridad jurídica negativa porque le aplica a todos. Todos pagamos el impuesto al valor agregado por la compra-venta de bienes muebles. Bien mueble puede ser una naranja, un vehículo, cualquier cosa que se traslade de un lugar a otro, menos para las universidades de Guatemala, no solamente la Universidad de San Carlos, sino que también las privadas, la Confederación Deportiva Autónoma, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, jóvenes, en este caso, en estos momentos, estamos ante un caso de seguridad jurídica negativa. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese beneficio tributario de no pagar los impuestos. Mientras todos los demás sí pagamos impuestos, ellos no. Entonces, esa es la seguridad jurídica negativa, porque también les aplica. Muy de la mano con el artículo 5 de la Constitución, que establece que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Esta también es una seguridad jurídica negativa, la que contiene el artículo 5 de la Constitución, porque dicen, usted puede hacer todo, menos lo que la ley le está prohibiendo. Que entonces, ¿qué nosotros debemos entender? Que todo lo que no prohíbe la ley es admitido por la ley. O sea, ya está legalizada esa situación porque nosotros no lo tenemos prohibido. Sí que no lo dice ninguna norma, no lo dice ninguna norma, pero a mí el artículo 5 de la Constitución me está autorizando a hacer esto. Esto es también una seguridad jurídica negativa porque le está prohibiendo lo que dice la ley, pero no todo lo demás. En una situación similar, aunque en otro contexto, se encuentra el contribuyente que por cualquier circunstancia no paga su impuesto en la fecha establecida en la ley. No lo pagó. ¿Qué pasa entonces? Pues tiene una sanción. No podríamos decir que es castigo, porque no es castigo, jóvenes, es una sanción. Y esa sanción, ¿cómo la va a sufrir el contribuyente?
que no cumplió con pagar el impuesto en el momento que establece la ley, pues por medio de lo que más nos duele a todas las personas, que es el bolsillo, va a pagar una multa. Esa es una seguridad jurídica negativa también porque no pagó el impuesto, se me pasó, no tenía dinero, no pude, no hice la declaración. Cualquier excusa, pero no pagué el impuesto, lo importante. El fondo es que no pagué el impuesto. Y como no lo pagué, tengo que pagar una multa. Ese es una sanción para mi bolsillo que en algún momento pues, puede tomar como un castigo, aunque esa no es la idea. Esa es la seguridad jurídica negativa, jóvenes. Hay también otra corriente muy importante que dice que la seguridad jurídica negativa, dice, es la dimensión del principio de seguridad jurídica que prohíbe al Estado actuar de forma impredecible. O sea, en el caso tributario, el Estado tiene que cumplir con lo que dice la norma tributaria. Si la norma tributaria dice que es hecho generador del impuesto sobre la renta, el salario de más de 5,000 quetzales, pues eso es. Si es menos, pues es una seguridad negativa para el Estado porque dice, bueno, yo no les puedo cobrar ISR a los que ganen menos, solamente a los que ganen más. Esto me afecta a mí como recurso público que yo necesito, pero tengo que respetarlo y tengo que acatar la ley porque para eso se hizo la ley, porque por eso el Congreso de la República redacta la ley, la discute y vota a favor. El presidente también la sanciona. Todo ese proceso se cumplió con la Constitución. Dentro de todo ese proceso, por lo tanto, pues se tiene que aplicar. Que le afecta al Estado porque no recibe esos ingresos, es cierto. A eso se le denomina, jóvenes, gasto tributario. A todo ese ingreso que no percibe el Estado porque está exento. Las exenciones, en las exenciones se le denomina gasto tributario porque es un ingreso que no se percibió. Y no se percibió, ¿por qué? Porque la ley lo prohibía, porque la ley no permitía que ingresara ese dinero a las arcas públicas. Con relación, jóvenes, y el desarrollo precisamente de esta forma de ver la seguridad jurídica desde un aspecto negativo de ella que afecta al Estado, el artículo 5 del Código Tributario dice integración analógica. Y es importante, jóvenes, y este artículo también es base de un sistema jurídico tributario. Es base porque dice que en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4. El artículo 4 es este que establece cuáles son las fuentes del derecho tributario. Sin embargo, dice, y esto es importante, por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos. O sea, el sujeto pasivo está determinado en la ley. El viernes vimos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la que cuando se redactó el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, se agregó un nuevo sujeto pasivo, que era el perito contador, el contador público y auditor, que también era responsable de la omisión del contribuyente. Estaban creando un nuevo sujeto pasivo tributario, que era el profesional que se encarga de analizar los documentos contables, establecer que se paguen los impuestos. Y si el contribuyente no lo paga, porque él tenía que ser partícipe de esa falta de cumplimiento del contribuyente. Ni crearse, dice, modificarse o suprimirse obligaciones. O sea, por medio de un reglamento no puede hacer esto el Ejecutivo, ni la SAT, ni nadie más. Exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones y todo lo relacionado, jóvenes, a la materia tributaria. Esa es la seguridad jurídica en negativo para la Superintendencia de Administración Tributaria, para el Estado que necesita esos recursos. Cuando prohíbe
el Código Tributario, que analógicamente se creen nuevas figuras, se modifiquen las figuras ya existentes porque se le ocurre a la SAT o se le ocurre al legislativo, el ministro de Finanzas Públicas, que dice la ley es cierto que este es el sujeto pasivo, pero para mí también tiene que ser el perito contador. O que dijera, pero para mí también tiene que ser el representante legal. ¿No? Si el sujeto pasivo de la obligación tributaria cuando es una sociedad, es la sociedad, es el sujeto pasivo. La persona jurídica es la sociedad, no el representante legal, no el administrador. Ellos son los ejecutores de lo que dicen los socios, pero no es el responsable, sí. Él no es la persona jurídica. Y muchas veces hemos visto casos de este tipo jóvenes en los que arbitrariamente se quiere confundir una persona con la otra con el objetivo de obtener más recursos, pero esa no es la forma y por eso, por medio de la seguridad jurídica, se dice al Estado, no señores, no es por ahí, no es ahí la cosa. Cada cierto tiempo, jóvenes, no todos los años, hay jornadas latinoamericanas en derecho tributario. En este caso, en la jornada de Derecho Tributario en Brasil, el profesor Manuel Jalibais Pelayo, en relación a la seguridad jurídica, dice que contempla la posibilidad de poder prever, y eso es importante, las consecuencias y el tratamiento tributario de las situaciones y acciones de los ciudadanos que son contribuyentes, o sea, la norma, el cumplimiento de la ley permite entonces establecer precisamente las consecuencias de los actos y hechos de las personas. Y por eso, jóvenes, la Superintendencia de Administración Tributaria crea la FEL. La FEL, que viene siendo algo así como un Waze, ¿cómo se llama? Tributario, porque factura que emite un contribuyente en el momento lo sabe la SAT, que la anula en el momento lo sabe la SAT, que le entregan en el momento lo sabe la SAT. Ese es el control. Hoy, que ya tienen todas esas herramientas en la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando termina el mes, le mandan a los correos de los contribuyentes de una vez el resumen de cuáles fueron sus ingresos durante el mes, perdón, en relación al IVA. Me dice, señor contribuyente, hemos detectado que usted emitió facturas por tantos miles o millones de quetzales. O sea, le están diciendo, mire, yo ya sé qué fue lo que ustedes hicieron. Entonces ya estoy previendo, SAT, si yo fuera SAT, estoy previendo cuánto me tiene que pagar este contribuyente de impuesto y aquel, y aquel, y aquel. Entonces voy viendo cuáles son los ingresos que voy a tener en este mes con relación al IVA. Pudiendo anticipar, dice, cuáles serán las decisiones de la administración tributaria y aún de los tribunales que cabrían sobre esas situaciones y acciones. ¿Por qué? Porque la SAT ya sabe cuándo nos tiene que cobrar a todos. Y cuando ustedes entran a llenar en la agencia virtual de la SAT el respectivo formulario, ya le dicen ahí, esto fue lo que le ingresó. O sea, que usted no puede poner menos porque no se lo van a aceptar. Entonces, jóvenes, eso es lo importante con relación a la seguridad jurídica. Y como en las 20 jornadas de Derecho Tributario en Brasil, el doctor pudo establecer lo que a nosotros nos está sucediendo hoy. Jóvenes, este congreso fue en los años 90. Y hoy estamos llevando a cabo los actos y hechos que en ese momento ya se estaban visualizando que iba a suceder, porque igual, jóvenes, esto iba a suceder. Lo único que se nos adelantó por la pandemia. Y es una forma también de proteger a los contribuyentes, porque se están protegiendo a los contribuyentes diciéndole, mire, estos son los ingresos que usted tiene. El contribuyente puede ser que se le haya olvidado anular una factura. Dice, pero si yo no facturé esto, porque es cierto que emití las facturas, pero anulé 2, o anulé 1, o anulé 3. Entonces entra a revisar y se da cuenta que no anuló las facturas. Entonces las tiene que anular.
si se lo permite naturalmente el sistema. Eso es lo importante, jóvenes, de la seguridad jurídica en este caso, que como lo dijeron en Brasil, pues a eso hemos llegado, a que ya se están antes pues se hacía por medio de estadísticas. Hoy recordemos que la inteligencia artificial, que hay tantas herramientas hoy de la tecnológicas para que la Superintendencia de Administración Tributaria ya sepa qué es lo que está sucediendo. Acá tenemos también que estamos viendo la seguridad jurídica dentro del campo de aplicación. O sea, ya estamos dentro de la agencia virtual de la SAT, ya nos detectaron cuántas facturas hemos emitido y qué valor tienen esas facturas, entonces cuánto es el IVA que tenemos que pagar. Lo mismo sucede con el impuesto sobre la renta, ya tienen más o menos el resumen, el marco. Pero dentro del ámbito jurídico, recordemos que existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una base fundamental de las constituciones de la mayor cantidad de países democráticos que existen no solamente en América, sino que también en el mundo entero. Es básica la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que encontramos 2 artículos específicos, jóvenes, que se aplican a la materia tributaria y que es común también que se invoquen dentro de los diferentes amparos que se pueden presentar ante la Superintendencia de Administración Tributaria. El artículo 7, que dice que todos somos iguales ante la ley, los contribuyentes también. Y tienen ellos, como todos los ciudadanos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Y para eso es que está la ley también, jóvenes, para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades que pueda cometer el Estado para conseguir ciertos fines. Por ejemplo, en el marco tributario, la ley es el mayor bastión que tenemos, los contribuyentes, para que se respeten nuestros derechos. Y decirle a la SAT, no, esto no es aplicable a mi caso porque así lo establece la norma. Y aquí están los artículos del Código Tributario, ley del IVA, cualquier ley tributaria. Dice que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación, dice, que infrinja esta. Y esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. O sea, la discriminación viene siendo en el campo tributario que a mí me traten en mi situación económica diferente a como me deben de tratar, porque si yo tengo menos recursos que aquel contribuyente, pues se me debe respetar mi condición económica de menos recursos que al que tiene más recursos. Y el artículo 8 que dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, o sea, en el caso del campo tributario, revocatoria, nulidad, enmienda o curso, que tenemos también el derecho a los cursos en materia tributaria, prescripción. Hay muchas formas en que se puede defender un caso, pero se tiene que defender no solamente con argumentos, sino que con pruebas. Y eso también es importante. No podemos decir, no, es que para mí no tiene que pagar este contribuyente, lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias puede ser que pierda. ¿Por qué? Porque tenemos que tener también seguridad nosotros de lo que estamos haciendo para el contribuyente. No solamente porque creamos que es injusto el cobro del impuesto, sino que porque nosotros logremos probar que es injusto. Ante los tribunales, dice, nacionales competentes, que en Guatemala pues son las salas de lo contencioso administrativo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, los tribunales de lo contencioso administrativo, de lo económico coactivo, perdón, que el ampare contra actos que violen, dice, sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República. Recordemos todos los principios constitucionales de la tributación y por la ley, Código Tributario y todas las leyes tributarias que nosotros tenemos en Guatemala. Entonces, es la importancia entonces de la seguridad jurídica, pero vamos a analizar también, y esto es importante, elementos de la falta de aplicación del principio de seguridad jurídica. Jóvenes, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando no se aplica como se debe aplicar el principio de seguridad jurídica?
Dentro de los elementos materiales tenemos nulas deducciones personales, o sea, mínimo vital. Miren, jóvenes, en materia tributaria, todos tenemos que pagar impuestos. Nadie ha dicho que no tengamos que pagar impuestos. Es obligación de nosotros por vivir en un determinado país, pero siempre y cuando se respete el mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? El mínimo vital es esa parte de nuestros ingresos que nos permite que nos quede el Estado para tener una vida digna y sobre la diferencia pagar el impuesto. En Guatemala no tenemos mínimo vital y eso es realmente, nos ha fallado mucho el Congreso de la República porque el mínimo vital es reconocido a nivel mundial. Todas las sociedades pagan sus impuestos, pero siempre respetando el mínimo vital, o sea, la cantidad que le queda a los contribuyentes para vivir dignamente y de la diferencia pagar los impuestos, acá no. Hace en los años más o menos a finales de los 90, la ley del impuesto sobre la renta estaba en esa época, sí reconocía el mínimo vital y le dejaba sus ingresos son tanto, de sus ingresos reste su mínimo vital. En aquella época, pues, naturalmente el costo de la vida era mucho más barato y el mínimo vital eran 600 quetzales, 800 quetzales, perdón. Para la persona y para el cónyuge 600. Pero había un mínimo vital. Hoy no existe un mínimo vital, por lo tanto, nos quedaron a deber precisamente ese mínimo vital, que es el mínimo de existencia que tiene que tener una persona, que le debe quedar a la persona y después paga sus impuestos, pero no sobre también su mínimo vital. Hoy en Guatemala ustedes ven la ley del impuesto sobre la renta, no hay mínimo vital. Tampoco en el IVA hay mínimo vital. Otro elemento, jóvenes, que nos hace falta acá en Guatemala es el castigo a los productos de capital. Porque anteriormente los intereses que le pagaban los bancos no pagaban impuestos. Pero con las modificaciones que se han estado dando, pues empezaron a pagar también impuestos los intereses de los depósitos bancarios. Pero más allá, se fue modificando la ley del impuesto sobre la renta. Y hoy, si usted tiene una propiedad inmueble y la tiene registrada por un valor, y usted la vende y la vende por otro valor, por esa diferencia que tiene usted que según la ley del impuesto sobre la renta es una ganancia, va a pagar un 10% de impuesto sobre la renta. Entonces están castigando los productos de capital, porque anteriormente no se pagaba las ganancias de capital en el impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital. Hoy sí, con las modificaciones que han dado. O sea, también esto afecta a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque me están diciendo que puedo vender mi terreno, que puedo vender mi casa, que puedo vender mi oficina, pero que voy a pagar impuestos sobre la renta de la ganancia que se supone que tenga. Porque pudiera ser que en aquella época compré la casa, me costó realmente 100,000 quetzales, pero el contrato de compraventa se hizo por 1,000. Hoy la voy a vender en 400,000 por la plusvalía y porque se depreció la moneda y todo lo demás, y me van a cobrar sobre esos 300,000, me van a cobrar un 10%. O sea, voy a pagar 30,000 quetzales de impuestos sobre la renta por la venta de la casa. ¿Y qué pasa si no lo declaro? Pues como va a entrar ese dinero al banco, el banco va a dar aviso y me van a cobrar igual el impuesto sobre la renta y me lo van a cobrar con multa. Otro elemento de la seguridad jurídica es que no existen diferencias para los residentes en el extranjero. O sea, en Guatemala, como ya vimos cómo es nuestro sistema tributario, que nosotros pagamos por residencia, no por nacionalidad. Entonces, las personas, los guatemaltecos que están fuera del territorio nacional, no tienen ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no hay excepciones, todo lo que nosotros tenemos, a excepción de los diplomáticos, no las tienen.
Y a las personas del extranjero que se encuentran acá, pues tampoco tienen ningún beneficio porque van a pagar los impuestos al igual que todos los demás. Y en ese sentido, pues es una seguridad jurídica en negativo para todos porque con nuestro marco jurídico como es, que vamos a pagar impuestos por estar en este país, no por ser de este país, pues vamos a pagar impuestos los que estamos acá, aunque sean extranjeros. Y pues naturalmente vemos que ese es un elemento de la seguridad jurídica, podríamos decir que también es negativo, no es en positivo. Falta de proporcionalidad de las tasas. Jóvenes, esto también se ha analizado mucho a nivel mundial. Sí hay proporcionalidad de las tasas de los impuestos, o sea, el porcentaje de impuesto que se va a pagar, si existe una proporcionalidad de tal cantidad a otra, un 5% y así va aumentando conforme más sean los ingresos. En el caso de Guatemala, jóvenes, desafortunadamente no existe esa proporcionalidad como la hubiéramos querido nosotros. En la antigua ley del impuesto sobre la renta, muy antigua por cierto, sí existía esa proporcionalidad. Jóvenes empezaba con ingresos de 1,000 quetzales, tomamos en cuenta pues que 1,000 quetzales en aquella época era una gran cantidad de dinero, que pagaba un 5% por 1,000 quetzales y así iba aumentando proporcionalmente hasta llegar a un 48% de impuestos sobre la renta, que también era, ese 48 era demasiado, podríamos decir que incluso era confiscatorio, pero había una proporcionalidad. El ejemplo no es en sí, si pagar 48% que para mí era confiscatorio, sino que había proporcionalidad en el porcentaje del impuesto sobre la renta que se pagaba. Hoy no existe esa proporcionalidad, porque, por ejemplo, las empresas que están en el régimen general pagan el 25% de su ganancia, sí o sí. Que no tenemos dinero, que esta ganancia es ficticia, porque no nos dieron facturas, porque hay casos que no podemos, gastos que no podemos deducir. Siempre este 25%, cuando debería ser proporcional, deberían de empezar por un 10% y así ir aumentando conforme fuera más alta la renta imponible de la empresa, pero no es así. El 25% es para todos. Lo mismo sucede con los asalariados. No importa si usted gana 5,000 quetzales al mes o ganas 2 millones al mes, igual el porcentaje es el mismo, no hay variaciones. Y en el régimen simplificado, también de los contribuyentes en general, pues hay solamente 2 porcentajes o tasas, el 5 y el 7%. O sea, no hay mayor proporcionalidad como debería ser, pero lo peor es en el IVA. En el IVA solamente está el 12%. Y los pequeños contribuyentes, que es el 5%, pero el 5% lo pagan ellos. O sea, ellos pagan el 5% del total de su facturación. El 12% del IVA es con el crédito fiscal, o sea, viene siendo más o menos lo mismo. Proporcionalidad en sí no la observo yo. En el impuesto al valor agregado, tampoco en el impuesto sobre la renta y menos en los demás impuestos, menos en el UCI, ni como era ni como quedó, no hay proporcionalidad. Eso dentro de los materiales, dentro de los formales criterios coyunturales. Y esto es importante, jóvenes. Por ejemplo, y es importante, el artículo 7, literal E de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, le otorga al tributa la discrecionalidad de establecer la idoneidad de las impugnaciones con que el presidente tiene voto doble. Entonces, jóvenes, estamos a discrecionalidad de lo que decide el presidente de tributa con relación al recurso de revocatoria que se ha presentado. Estos son criterios coyunturales. Otro criterio coyuntural y que está aquí muy reciente y muy fresco, este ejemplo es en el caso de la modificación del IUS, y esto fue un criterio coyuntural. Esto fue una medida populista que fue buena,
para los que ya no van a pagar el UCI porque solamente tienen un solo bien inmueble que es su vivienda. Pero fue una medida populista por la situación coyuntural que se está viviendo, que el impuesto de combustible, perdón, que la gasolina está mucho más cara, que no podemos pasar en ningún lugar porque toda la ciudad está prácticamente medio destruida con todos los supuestos trabajos que están haciendo. Entonces, de alguna manera quisieron que impactar más positivamente y por eso fue que modificaron el UCI, pero este fue un criterio coyuntural. También esta coyuntura se da cuando es una sola persona la que tiene la decisión, que no es juez, por cierto, porque los señores del tributa no son jueces. Ellos se manejan como que son jueces, pero son administradores, o sea, es parte de la administración pública. Ellos deciden si le damos el recurso revocatorio a este pobre contribuyente o no. Cuando hay una discusión, ellos son 5, entonces es el presidente el que tiene la decisión. La falta de equidad a conocer temas relevantes. También, el artículo 8 en su literal A de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria que desarrolla, le otorga, dice el presidente del Tribunal Administrativo Tributario de Enero, una autoridad supra, que es lo que yo les estaba mencionando, porque con su voto él puede modificar la decisión final. Y como les digo, el problema acá no es en sí que lo pueda hacer, es un órgano colegiado, es que no es juez. Los jueces tienen una prerrogativa especial porque su misma investidura se lo permite. En este caso, pues no es un órgano administrativo, sin embargo, tiene prerrogativas de más allá de lo que es la administración pública en general. Acá nosotros entonces vamos a analizar, como siempre, jóvenes, y es importante, yo siempre les voy a traer sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Es importante que ustedes manejen la doctrina legal, conocida también como jurisprudencia, que aunque el Código Tributario no reconozca como una fuente del derecho tributario ni la jurisprudencia, menos la doctrina legal, es necesario que la tengamos siempre nosotros, cuáles son las resoluciones de interés de la Corte de Constitucionalidad en materia tributaria, porque en cualquier momento nos pueden servir para un caso concreto. En el expediente 5509-2013, la Corte de Constitucionalidad, cuando resolvió el caso concreto que tenía para resolver, dijo lo siguiente: es preciso, dice la Corte, indicar que en la Constitución Política de la República de Guatemala se incluyen principios o valores de especial preponderancia que se encuentran expresados normativamente como verdaderos deberes impuestos a la actuación del Estado. Esta primera parte dice entonces que dentro de la Constitución tenemos principios y valores. La seguridad es un valor, la justicia es un valor, los principios son la capacidad de pago, la prohibición de la doble tributación, la no confiscación. Todo esto, dice la misma Corte de Constitucionalidad, son deberes impuestos al Estado para que respete los derechos, en este caso de los contribuyentes, porque esta es una sentencia en materia tributaria. A partir, dice de ahí, el derecho positivo regulará las diferentes instituciones o materias contenidas en la Ley Suprema, o sea, en la nueva Constitución, las cuales deberán ser coherentes con esos valores. O sea, todas estas normas tienen que ser coherentes con la seguridad jurídica, la justicia, la equidad y todos los principios constitucionales de la tributación. En el artículo 2 de la Carta Magna se abarca la seguridad. En materia jurídica, recordemos nosotros que, aunque no dice ahí seguridad jurídica per se, dice la seguridad, la libertad. De ahí la importancia del desarrollo del artículo 2 de la misma Constitución, la cual consiste en la confianza. Y esa es la palabra tal vez más importante, la seguridad jurídica.
La confianza que debe tener el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico. Tenemos que tener confianza que se va a respetar lo que dice la ley, porque nosotros leemos la ley. Si no somos abogados, no la interpretamos de la misma forma, pero sabemos leer y conocemos la ley. Y que nos vengan a decir que siempre no se aplica, pues naturalmente ahí no hay seguridad jurídica, hay inseguridad jurídica. Acá consiste en la confianza, incluyendo el carácter tributario, dijo la Corte de Constitucionalidad, dentro de un Estado de Derecho. Importante el carácter tributario porque recordemos que afecta al final los bolsillos de la sociedad en general porque es la economía. Es decir, que el conjunto de leyes coherentes e inteligibles garanticen seguridad y estabilidad, tanto en su redacción como en su interpretación. Ese es el principio de seguridad jurídica en materia tributaria. También dice que la seguridad jurídica debe ir relacionada con los principios de legalidad y de reserva de ley. ¿Por qué? Porque es la estructura de la ley. Legalidad, reserva de ley, es la estructura. Cómo se creó esa ley, cómo se aprobó esa ley y se cumplió con todos los requisitos que establece la ley formal, pero aparte de eso, jóvenes, que tenga todos los elementos de una norma tributaria porque estamos nosotros ante la materia tributaria, tomando en cuenta los elementos necesarios para que los tributos sean exigibles, que si no, no pueden cobrar, si la ley no está bien redactada. El hecho generador está bien establecido, bien tipificado el hecho generador, pero tampoco el sujeto pasivo, pero tampoco el porcentaje, ¿cómo se pueden cobrar los tributos? Si no dice cuándo va a empezar, se va a aplicar esta ley, ¿cuánto se va a aplicar? O sea, es importante todos esos elementos tan esenciales en la redacción de una ley. Continúa la misma sentencia que dice que el tercer párrafo del artículo 14A del decreto 27-92, la ley del IVA, adicionado por el artículo 7 del decreto 4-2012 del Congreso de la República, dice que se impugnó un párrafo que decía literalmente: y el precio del espectáculo consignado en la misma no debe ser inferior al costo del espectáculo para el público. Fíjense, jóvenes, que este caso es muy interesante. Acá se había llevado a cabo un espectáculo, no me recuerdo qué cantante había venido, que había tenido varias presentaciones. Entonces se estableció un valor para los tickets que se estaban vendiendo para entrar a escuchar al cantante. Pero resulta, jóvenes, que como es normal dentro de ese ámbito, dentro de esa cultura del arte, también hay tickets de cortesía, hay descuentos. Entonces habían también tickets por un menor valor, pero porque eran para los invitados especiales, y habían de cortesía en los que no se estaba pagando nada porque eran para los de la prensa y otras personalidades. Entonces se llevó el caso hasta la Corte de Constitucionalidad porque dijeron que estaban cobrando menos del costo del espectáculo. O sea, que no era posible que hubieran tickets de varios valores porque se tenía que por lo menos cobrar más del costo que salía del espectáculo. Y la SAT, porque naturalmente fue la SAT la que detectó cuando estuvo revisando, porque la SAT se va a los espectáculos, los que piden permiso, los diferentes promotores que traen espectáculos públicos, siempre tiene que estar alguien de la SAT ahí forzosamente revisando y vigilando que se cobren, que se den los tickets, que se den las facturas, lo que sea que se vaya a dar, que se dé. Entonces vinieron los señores de la SAT y dijeron: no es posible. No es posible porque usted está cobrándole a unos menos que a otros. Y a los que les está cobrando menos, les está cobrando menos del costo. Y no es posible que usted trabaje con menos del costo porque entonces va a pérdidas. Y no puede ser que usted facture menos de lo que es el costo del espectáculo en sí.
La Corte de Constitucionalidad se manifestó diciendo que es violatorio del principio de seguridad jurídica fijar un importe mínimo en la facturación de los servicios de espectáculos públicos, ya que ese monto puede no ajustarse a la realidad, por lo que la administración tributaria realizaría una cuantificación arbitraria. Pues miren, jóvenes, la importancia de que se utilice la seguridad jurídica como se debe utilizar en materia tributaria. Dijo la Corte que el principio de seguridad jurídica está íntimamente relacionado con el principio de legalidad en materia tributaria. Por lo que dijo la Corte, no es viable introducir una forma de determinación de la base imponible arbitraria, ya que su aplicación obligaría a que se facture sobre una hipótesis que podría no concordar con la realidad, porque la realidad de los espectáculos públicos, y en ese sentido se puso la Corte de Constitucionalidad, no es la misma del almacén que vende zapatos, del almacén que vende ropa, del restaurante que vende comida, no es igual. El espectáculo público es más efímero. Usted va, lo ve, lo disfruta, pero no lo consume y no lo compra. Y por eso se tenía que, ahí fue una seguridad jurídica negativa para el Estado, porque la Corte de Constitucionalidad dijo, no, discúlpeme, pero usted aquí no va a aplicar la norma tributaria como lo aplica en otras formas de relaciones comerciales, en otras formas de generación de riqueza. El arte es diferente. El arte tiene sus propias condiciones y sus propias situaciones y por lo tanto no se puede determinar el impuesto de una forma igual a un espectáculo que a una compra de cualquier producto o cualquier servicio. Después, en el expediente 680-2013, en relación a la seguridad jurídica, la misma Corte de Constitucionalidad dijo que la regulación de la solvencia fiscal, porque resulta que la SAT quería establecer que cuando ellos decidieran para entregarle la solvencia fiscal a este contribuyente vamos a pedirle tales requisitos, pero cuando sea otro le vamos a pedir otros requisitos, o sea que ellos querían tener para emitir la solvencia fiscal, ellos cambian las reglas del juego para los contribuyentes. Entonces dijo la Corte de Constitucionalidad, no es posible que usted vaya para entregarle la solvencia fiscal a los contribuyentes, unas veces pida otra cosa porque este es contribuyente A y este es contribuyente B, este es contribuyente C, les vamos a pedir diferentes requisitos. No, porque viola la seguridad jurídica al dejar abierto, dice, que sea la propia administración tributaria la que establezca los requisitos para otorgar la solvencia fiscal. No es posible que esté cambiando los requisitos, ya que el ciudadano dice no puede quedar sujeto a criterios y deseos arbitrarios, principalmente dice cuando de los mismos depende el ejercicio de otros derechos. O sea, la solvencia fiscal, jóvenes, la necesitamos hoy como los antecedentes penales y los antecedentes policíacos. Para todo piden la solvencia fiscal. Entonces, que quedara en manos, en el criterio de la SAT. Establecer cuándo les parecía a ellos que debía pedir que le presenten las declaraciones del IVA o las declaraciones del ISR o que le presenten los libros o bueno, lo que ellos decidieran. No era posible. ¿Por qué? Porque hay una infracción a la seguridad jurídica en el momento que la norma impugna establece que la administración tributaria determinará los requisitos, características y demás condiciones necesarias para su obtención. O sea, que cada vez que usted quisiera pedir una solvencia fiscal, pudiera ser que a usted le piden que esté el RTU actualizado, pero dentro de 6 meses usted vuelve a pedir la solvencia fiscal, ya no le piden el RTU, sino que usted suba todas sus declaraciones o del DPI, o sea que ellos cambiaran constantemente. Por eso la Corte de Constitucionalidad dijo, no, la seguridad jurídica se aplica a favor de los contribuyentes y la administración tributaria debe respetarla. Bien, jóvenes,
acá nos quedamos el día de hoy. El viernes no tenemos clase porque por ser el 15 el sábado, entonces se trasladó al 14 el asueto en la universidad. El lunes sí tenemos clase y es nuestra última clase.